Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. La primera vez que trabajé de velador en turno nocturno no estaba preparado para lo que sucedería esa noche. No tenía idea de lo que me esperaba, pero una vez que lo viví, no pude dejar de pensar que tal vez era algo que debía enfrentar. Esa noche cambió mi vida. La historia que estoy por contar es algo que nunca me atrevería a compartir con nadie, si no fuera porque lo que sucedió me persigue desde entonces. Lo que vi, lo que escuché, aún no logro comprenderlo del todo. Mi nombre es Javier Molina, y hasta ese momento no había experimentado nada que me hiciera dudar de la lógica de este mundo. Era solo un trabajo nocturno, la típica vigilancia de oficina que no parecía tener mayor misterio. Estaba solo en un edificio vacío, más que nada para asegurarme de que no hubiera intrusos, y con la rutina de siempre: revisar los pasillos, las cámaras, caminar de un lado a otro. Nada fuera de lo común. Esa noche, sin embargo, fue diferente. La tarde se alargó hasta la noche, y cuando el reloj marcó las 11:00 p.m., el edificio parecía haberse sumido en un silencio absoluto. El sonido de mis propios pasos resonaba en los pasillos vacíos, y la luz de las bombillas titilaba débilmente, creando sombras extrañas en las paredes. En ese silencio, era imposible no escuchar hasta el más mínimo ruido. Cuando me asignaron el turno nocturno, me dijeron que era una tarea sencilla. Las instrucciones eran claras: vigilar, asegurarse de que todo estuviera en orden y, sobre todo, no permitir que nadie entrara sin permiso. Nada fuera de lo común, eso pensaba mientras recorría el primer piso. Pero en algún momento de la noche algo cambió. Fue alrededor de las 2:30 a.m. cuando lo escuché por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible al principio, como si alguien estuviera caminando muy suavemente en el pasillo del segundo piso. Como es lógico, pensé que se trataba de mi mente jugando trucos por la soledad y el cansancio, pero después de un par de vueltas, volví a escuchar el mismo ruido, paso tras paso, y estaba seguro de que no era el sonido de la casa antigua crujiendo. No podía ser. Decidí investigar. Subí al segundo piso, recorriendo cada pasillo con la linterna en mano, iluminando cada rincón. Las puertas cerradas, las paredes blancas, todo parecía estar en su lugar. A lo lejos, la luz de la ventana iluminaba tenuemente el pasillo principal. Nada anormal. Pero al dar la vuelta en una esquina, algo me hizo detenerme. Al final del pasillo, a unos 10 metros de distancia, vi algo que me heló la sangre. Era una figura. No era humana, o al menos no lo parecía. De pie, inmóvil. Al principio, pensé que era una persona que se había quedado allí por alguna razón, tal vez otro velador o alguien más con permiso. Pero algo no encajaba. La figura estaba completamente estática, como si estuviera observando algo en la pared. No se movía, no respiraba. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sé si fue el cansancio o el terror, pero algo en mis entrañas me decía que no debía acercarme. Sin embargo, por alguna razón, mis pies comenzaron a moverse hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir más detalles, fue cuando me di cuenta de que no se trataba de una persona. La figura no tenía rostro, no podía ver ojos ni boca, solo una silueta borrosa que parecía fundirse con la oscuridad. Aún así, sentí que me estaba mirando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué era esto? Pensé en volver, pero algo me frenó. Esa figura, esa presencia, no quería que me fuera. El aire a mi alrededor comenzó a volverse espeso, y mis piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. Fue entonces cuando escuché su voz, un susurro, apenas un eco que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «No puedes irte». Las palabras me atravesaron como un golpe. La figura, que antes permanecía estática, comenzó a moverse hacia mí, lentamente, con pasos pesados,
como si estuviera arrastrando algo. Yo intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi mente gritaba por escapar, pero algo me mantenía allí, atrapado por el aire denso, la oscuridad y esa voz que aún resonaba en mi mente. En ese instante, la linterna se apagó. La oscuridad fue absoluta. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío en mi frente. Algo no estaba bien. La figura estaba más cerca ahora, y el sonido de sus pasos arrastrados retumbaba en mis oídos. Ya no podía verla, solo podía sentir su presencia. Con todo lo que me quedaba de fuerzas, logré dar un paso atrás y finalmente corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad, con la respiración agitada, sintiendo que algo me perseguía. Cuando finalmente llegué al vestíbulo principal, me di la vuelta para buscar la figura, pero allí ya no había nada. Solo el silencio, solo la calma, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el vestíbulo durante lo que me parecieron horas, sin atreverme a moverme. La incertidumbre de no saber si aquello había sido real o una pesadilla me estaba destrozando. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué me había hablado? Esa noche, cuando llegó la hora de terminar el turno, me fui del edificio sin mirar atrás, pero el miedo me acompañó todo el camino. Nunca volví a trabajar allí. Aunque no pude entender lo que había sucedido, una parte de mí sabe que esa figura aún sigue en esos pasillos, esperando a la próxima víctima. Pasaron varios días después de aquella noche, y por algún motivo, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esa figura desfigurada se materializaban en mi mente. Esa sombra, que no era ni completamente humana ni completamente algo más. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, del aislamiento, pero sabía en el fondo que algo no encajaba. Estaba decidido a no regresar al edificio, pero mis amigos, preocupados por mi actitud extraña, me insistieron para que hablara con el supervisor. Querían que lo dejara atrás, que enfrentara el miedo. Quizás necesitaba hacerle frente para poder liberarme de él. A regañadientes, decidí ir al trabajo una vez más, convencido de que, si no lo hacía, la sensación de inquietud seguiría acechándome. El supervisor, un hombre de mirada seria llamado Carlos, me recibió con una sonrisa cansada. Había algo extraño en su rostro, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Tal vez ya sabía lo que había sucedido, aunque no mencionó una palabra al respecto. Javier, sé que no es fácil estar aquí durante la noche. Algunos de los compañeros han notado que te has puesto algo tenso, pero no te preocupes, dijo mientras asentía con la cabeza. Me senté frente a él, y no pude evitar contarle lo que había experimentado, lo que había sentido en esa oscuridad. Cada palabra que decía parecía liberarme un poco, como si por fin pudiera soltar un peso que me estaba aplastando. Pero la reacción de Carlos fue extraña. En lugar de sorprenderse como yo esperaba, su expresión se tornó seria, y sus ojos se fijaron en mí con una mirada de comprensión. Javier, créeme que lo que experimentaste no es algo que solo te pase a ti. A lo largo de los años, muchos de los veladores han reportado cosas similares, pero nadie ha querido hablar de ello. No sé si por miedo o por vergüenza, pero hay algo que sucede en ese edificio. Algo no está bien. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué quería decir con eso? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué habla?, pregunté casi con voz temblorosa. Carlos se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Sus palabras fueron tan suaves que parecían estar susurrándome, a pesar de que estábamos completamente solos en la oficina. Este edificio tiene más de 100 años. Los primeros veladores que trabajaron aquí decían que, en ciertos lugares, sentían una presencia. No se atrevían a ir a ciertas zonas durante la noche, y los que lo hacían, dejaban el puesto rápidamente. Con el tiempo, muchos de ellos simplemente se fueron, pero el edificio sigue estando aquí, y la presencia nunca se ha ido. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Era posible que lo que había experimentado no fuera solo mi mente jugando trucos? Lo que había sentido esa noche, esa figura en el pasillo, esa presencia, ¿era real?
Mi intuición me decía que sí. Carlos suspiró profundamente y se levantó de su silla, caminando hacia una mesa al fondo de la oficina. Abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno de cuero desgastado. Lo colocó sobre la mesa frente a mí con la tapa hacia arriba. Este cuaderno es un legado de los antiguos veladores. No sé si alguna vez has notado esos extraños símbolos que están grabados en las paredes. Algunos los consideran simples marcas, pero no lo son. Estas páginas documentan las experiencias de los primeros guardias que trabajaron aquí. Algunos afirmaron que la presencia no era siempre la misma, pero su comportamiento era claro. No dejaba que nadie permaneciera mucho tiempo en el lugar. Mi estómago se retorció al ver el cuaderno. ¿Por qué nunca me habían hablado de esto antes? ¿Era posible que hubiera algo tan oscuro y aterrador oculto en ese edificio, esperando a que alguien como yo se atreviera a descubrirlo? Carlos comenzó a pasar las páginas del cuaderno, revelando palabras escritas a mano, casi ilegibles, mezcladas con dibujos extraños y símbolos que no lograba comprender. Cada página era más inquietante que la anterior, y algo en mi interior me decía que no debía seguir mirando. Sin embargo, no podía detenerme. De repente, mi atención se centró en una página que mostraba una especie de diagrama, un círculo con líneas que conectaban varias figuras dentro. Había algo familiar en la imagen, algo que me hacía pensar en lo que había visto esa noche. La figura desfigurada. Esta imagen, dijo Carlos apuntando al dibujo, es lo que los primeros veladores llamaron el guardián de la noche. Se dice que es una figura que aparece cuando alguien está en el lugar por más tiempo del que debe estar. Si se cruza con ella, nunca se vuelve el mismo. No estamos seguros de lo que quiere, pero siempre exige algo. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente como un eco, y un sentimiento profundo de terror me envolvió. Mi primer instinto fue levantarme y salir corriendo de esa oficina, pero algo me mantenía allí, anclado a la silla, como si esa presencia estuviera observándome desde la oscuridad. ¿Qué quieres decir con exige algo?, pregunté ahora con la voz temblorosa. Carlos me miró fijamente como si estuviera evaluando mis palabras. Después finalmente susurró: no lo sé, Javier. Algunos dicen que esa figura toma lo que más te duele. Otros creen que te roba tu tiempo, tu paz, tu alma. Tal vez. Nadie ha regresado para decirlo con certeza. Todos los que se han enfrentado a ella han desaparecido. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, pesadas como si tuvieran un eco más allá de la oficina, más allá de las paredes que nos rodeaban. El guardián de la noche no era solo una leyenda, era una advertencia. Algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las sombras que había visto en los pasillos, esa sensación de ser observado, ahora tenía un nombre, y ese nombre era mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Carlos se recargó en su silla y suspiró profundamente, como si también hubiera llegado a una conclusión amarga. Me miró fijamente, casi con una tristeza inconfundible. Javier, no te lo estoy diciendo para asustarte. Te lo digo porque ya no podemos ignorarlo más. La mayoría de los veladores que pasaron por aquí y vivieron lo que tú estás experimentando, simplemente se fueron. Algunos hasta abandonaron el trabajo sin previo aviso. Otros solo desaparecieron. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía que no era el único que había experimentado cosas extrañas en ese edificio, pero el hecho de que los demás se hubieran ido. Me preguntaba si lo que había visto esa noche era solo el principio de algo mucho más grande. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas audible. La tensión se podía cortar con un cuchillo y aún así, mi curiosidad me empujaba a seguir escuchando, a saber más. Carlos se levantó lentamente, como si hubiera tomado una decisión importante. Caminó hacia la ventana y miró al exterior, como si esperara ver algo en la oscuridad de la calle. Después, volvió hacia mí, con una seriedad que ya no podía ocultarse. La única forma de salir de esto, Javier, es enfrentarlo directamente. Tienes que volver esta noche, a la misma hora, al mismo lugar. Solo entonces podrás ver si lo que viste realmente fue un sueño o si hay algo más. No podemos seguir huyendo. Mis piernas temblaron ante la idea de volver a ese pasillo oscuro,
pero algo en mi interior me decía que no podía dejar que el miedo me dominara. ¿Qué significaría todo esto si no me enfrentaba a él? Quedaría marcado para siempre por una visión que no entendía. ¿O podría ser capaz de desenmascarar lo que acechaba en la oscuridad? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que vi no era producto de mi imaginación? Pregunté, con la esperanza de que Carlos tuviera alguna respuesta lógica, alguna forma de darme consuelo. Él me miró con una expresión de cansancio, pero también con algo de comprensión, porque nunca has estado tan solo como ahora. La noche tiene su propio ritmo, Javier, y a veces lo que está en la oscuridad no es lo que parece. El guardián no tiene que mostrarse como una simple figura. A veces toma la forma de lo que más temes, de lo que más necesitas ver. No es solo una figura, es lo que te hace confrontar tu propio miedo. Esa última frase resonó en mi mente. Lo que más temía. De pronto, las cosas comenzaron a tomar sentido. En todo este tiempo, me había estado enfocando en lo físico, en la figura, pero lo que me aterraba realmente no era lo que veía, sino lo que no podía ver. Lo que estaba ocurriendo en mi propia mente. El reloj de la oficina marcó la medianoche, y de alguna forma me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si quería liberarme de la pesadilla que me había seguido durante estos días, tenía que volver al lugar donde todo comenzó. El edificio me llamaba. Con su murmullo silencioso y su amenaza invisible, Carlos me dio una última mirada antes de que me dirigiera hacia la puerta. Su voz, aunque baja, me alcanzó antes de que pudiera salir. Javier, si lo haces, no olvides. El guardián siempre está observando y a veces cuando crees que ya ha pasado, es cuando está más cerca. Me giré hacia él, mi mente llena de pensamientos contradictorios. Estaba preparado para enfrentar lo desconocido, para sumergirme de nuevo en ese pasillo oscuro donde las sombras parecían cobrar vida propia. ¿Podría realmente sobrevivir a lo que me esperaba en la noche? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. El guardián de la noche no me dejaría en paz hasta que lo enfrentara. Mi nombre es Javier, y trabajo como vigilante de seguridad en un edificio que ha visto mejores días. Tiene más de 50 años. Las paredes están llenas de grietas, los pasillos son largos y oscuros, y la mayoría de las oficinas están vacías. El edificio tiene una historia peculiar, de esas que a veces escuchas en los murmullos de los pasillos, como una leyenda urbana. Nadie sabe realmente si es cierto, pero todos sabemos que algo no está bien. Es el tipo de trabajo que te deja solo con tus pensamientos, escuchando el crujir de las estructuras y viendo cómo las sombras se estiran a medida que las luces parpadean. Al principio, es fácil ignorar esos pequeños detalles, hasta que un día, algo te hace dudar. Algo te dice que no estás tan solo como crees. Esa noche era como cualquier otra. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento aullaba y el edificio parecía más silencioso que nunca. Era el tercer turno de la noche, la hora más muerta, cuando todo parece estar en un limbo. La mayoría de las oficinas ya no tienen gente, y el único sonido que se escuchaba era el de mis pasos y el murmullo bajo de las viejas máquinas de aire acondicionado. Mi ronda comenzó como siempre. Recorrí el primer piso asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas, que las luces no parpadearan demasiado. Todo parecía en orden hasta que llegué a la planta baja. La planta baja era especial, no porque hubiera algo particularmente raro, sino porque no estaba en uso. Solo había una recepción vacía, y la mayoría de las habitaciones eran almacenes con cajas y documentos viejos. Nadie se quedaba ahí después de las horas laborales. Nada extraño, ¿verdad? Recuerdo que esa noche, al pasar por la vieja sala de archivos, sentí algo peculiar. No era un sonido o una presencia, sino una sensación. Un escalofrío que recorrió mi espalda, como si alguien estuviera mirando desde la oscuridad. Miré alrededor. No vi nada. La luz parpadeó y por un segundo me sentí observado. Me dije a mí mismo que debía estar cansado. Nada raro, pero entonces algo ocurrió. Al llegar a una de las salas de reuniones escuché un ruido. No era un crujido o el sonido del viento. Era más como una respiración.
Pensé que tal vez era el aire acondicionado, pero la sensación de incomodidad seguía creciendo. Decidí investigar. Me acerqué lentamente a la puerta que estaba entreabierta. Mi linterna iluminaba la oscuridad de la sala. Al principio, no vi nada fuera de lo normal, pero algo llamó mi atención. En la esquina de la sala, cerca de la ventana, había una silla, y en la silla, un pequeño objeto brillaba débilmente. Me acerqué con cautela, más por curiosidad que por otro motivo. El objeto era un reloj, uno antiguo. La esfera dorada parecía estar hecha de algún material que no reconocía. No tenía marcas, pero algo en él me decía que no debía tocarlo. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y lo levanté de la mesa. En cuanto lo sostuve en mis manos, una sensación extraña me invadió. No fue solo el peso del reloj, sino algo más, como si el tiempo mismo estuviera presionando contra mi pecho. De repente la luz de la sala titiló y se apagó por completo. Un silencio profundo llenó el aire, y un frío repentino me rodeó. El reloj comenzó a sonar, aunque sus manecillas no se movían. Era un tic-tac sordo, pesado, que resonaba en mi cabeza, y entonces lo escuché. Un susurro. No pude entender lo que decía, pero su tonalidad era baja, como si alguien susurrara justo detrás de mí. Miré rápidamente hacia todos lados, pero no había nadie. Solo la oscuridad. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Al volver mi mirada hacia el reloj, las manecillas comenzaron a moverse, pero no de la forma en que esperaría. Retrocedían, como si el tiempo estuviera deshaciendo cada segundo. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía entender qué estaba pasando. El reloj no podía ser real. Unos pasos lentos me hicieron girar rápidamente, pero no había nadie. No vi nada, pero el frío que ahora me rodeaba era palpable. Sentí una presión en el aire, como si algo se estuviera acercando, algo invisible. El susurro volvió, y esta vez pude entender una palabra: ayuda. El miedo me invadió. No sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, algo me detuvo. La puerta estaba cerrada, como si alguien hubiera puesto una barrera invisible. La sensación de que estaba atrapado se apoderó de mí. Me giré de nuevo. El reloj en mi mano temblaba, y el tic-tac era ahora ensordecedor. Me acerqué a la ventana para intentar ver algo fuera, algo que me diera una razón para creer que no estaba completamente solo. Pero no vi más que la lluvia golpeando los cristales. Y entonces en la esquina de la habitación vi una sombra. Era una figura borrosa, como si fuera parte de la oscuridad misma. La figura no se movía, pero estaba allí, de pie, observándome. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mi mente me decía que no debía acercarme, que debía correr, pero el miedo me paralizó. El reloj dio un último tic-tac, más fuerte que nunca. El tiempo dejó de tener sentido. Mi mente estaba atrapada en un vaivén entre la realidad y la ilusión. El tic-tac del reloj era lo único que permanecía constante, sonando en mi cabeza, en mi pecho, como si mi propio corazón fuera parte del reloj. La figura en la esquina de la habitación no se movía, pero sentía su presencia con una claridad aterradora. Era como si estuviera esperando, observándome, midiendo mis pensamientos y mis reacciones. Mi respiración se aceleraba. ¿Qué quería de mí? ¿Qué hacía allí? El miedo me envolvía como una capa pesada, y cada vez que intentaba moverme, mi cuerpo parecía responder con lentitud, como si estuviera atrapado en un sueño o, peor aún, en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura permanecía allí en la oscuridad, apenas una sombra inmaterial, pero no podía apartar la vista de ella. No quería mirarla, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Fue entonces cuando la voz susurró de nuevo, más clara que nunca: estás atrapado en el tiempo. El aire en la sala se espesó aún más, y una corriente fría me recorrió la espalda. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien invisible estuviera empujando contra mí. El reloj, en mis manos, comenzó a latir de nuevo, pero esta vez las manecillas giraban más rápido.
descontroladas, mientras el tic-tac se convertía en un rugido, como si el mismo edificio estuviera siendo devorado por el sonido. De repente la figura se movió, no con rapidez, sino con una lentitud inquietante. Empezó a deslizarse hacia mí, sin hacer un solo ruido. Cada paso era como el susurro de las sombras, arrastrando una sensación de desesperación y vacío. «El tiempo no perdona», dijo la figura con una voz tan profunda que sentí que resonaba dentro de mis huesos. Mi pulso se aceleró. Intenté retroceder, pero algo me detenía. La puerta. Estaba allí, a unos pocos pasos de mí, pero no podía alcanzarla. Era como si el espacio entre ella y yo se alargara, como si el tiempo mismo hubiera decidido jugar conmigo, estirando la distancia para mantenerme dentro de su dominio. La figura ahora estaba justo frente a mí. No podía verla claramente, pero sabía que me observaba, que estaba esperando que hiciera algo. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué yo? ¿Qué había tocado ese reloj? La respuesta me vino de golpe, como una revelación espantosa. El reloj no era solo un objeto, era un portal que conecta el presente con lo que nunca debió existir. La figura levantó una mano. No era humana, ni tampoco algo que pudiera describir con palabras. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y se estiraban hacia mí con una suavidad inquietante. Cuando su mano tocó mi hombro, el frío que emanaba de ella recorrió todo mi cuerpo, como si estuviera siendo drenado de mi propia energía vital. En ese momento supe que lo que estaba ocurriendo no era un accidente, no era una simple alucinación. El reloj comenzó a sonar de nuevo, más fuerte, más urgente. El espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse, como si las paredes y el techo se deshicieran, como si el edificio entero estuviera a punto de desvanecerse. La figura susurró una última palabra, una palabra que heló mi sangre. «Bienvenido». Antes de que pudiera reaccionar, todo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las paredes, las luces, las sombras, todo empezó a retorcerse y girar, como si el mundo entero estuviera colapsando. El reloj en mi mano se había detenido, pero el sonido del tic-tac seguía resonando cada vez más fuerte, hasta que ya no pude soportarlo más. El suelo bajo mis pies se rompió y caí en la oscuridad. Me encontré de nuevo en el pasillo, exactamente donde había comenzado. Pero algo estaba diferente. Las luces parpadeaban de una manera extraña, y el aire estaba más denso, más frío. El reloj que sostenía en mis manos ahora estaba intacto, pero parecía haber absorbido algo de la oscuridad misma. Las sombras en los rincones parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Miré a mi alrededor buscando respuestas, pero no había nadie. El pasillo parecía estar vacío, pero sabía que no lo estaba. Algo más estaba allí, acechando en la oscuridad. Algo que me había seguido, algo que no podía ver, pero sí sentir. La figura apareció de nuevo, esta vez en el final del pasillo. Estaba más cerca, más definida, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me observaba. Su presencia era opresiva, asfixiante. «El tiempo no perdona, Javier», susurró, y su voz llenó mi cabeza. «Te has convertido en parte de esto, de este ciclo». El reloj en mi mano comenzó a latir con fuerza, más fuerte que nunca, y el tic-tac se convirtió en un rugido ensordecedor. Sentí como si el tiempo mismo estuviera apretando sobre mí, envolviéndome, consumiéndome. La figura dio un paso hacia mí, y en ese instante comprendí que no había vuelta atrás. No estaba atrapado en un turno nocturno cualquiera. Estaba atrapado en un ciclo eterno, un ciclo del que no podía escapar. La figura dio un paso más hacia mí. Mis pies no se movían, como si estuvieran clavados al suelo, y la presión en mi pecho aumentaba con cada latido del reloj. El tic-tac resonaba en mis oídos, y por un segundo creí que mi mente iba a estallar. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero las paredes del pasillo parecían cerrarse, como si el edificio se estuviera apretando sobre mí. La figura estaba tan cerca ahora que podía sentir su presencia a través del aire, como un peso invisible que aplastaba mi pecho. Su rostro seguía siendo una sombra difusa, pero sus ojos, aunque no los veía, los sentía.
Estaban fijos en mí, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. «Te has convertido en parte de este ciclo», susurró nuevamente, su voz resonando en cada rincón de mi mente. «No puedes escapar, Javier. El turno nocturno es ahora tu condena». Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la apretara. Mis piernas finalmente respondieron, pero no hacia la salida. No podía moverme hacia ningún lado. Estaba atrapado, pero no físicamente. Estaba atrapado en el tiempo. Mi mente comenzó a divagar, intentando entender lo que estaba pasando. ¿Era un sueño? ¿Alucinaciones? Pero no, todo se sentía demasiado real. El edificio, el reloj, la figura, todo. El frío que me rodeaba, la oscuridad que me engullía, era todo demasiado palpable. Algo en mi interior me decía que esta no era solo una pesadilla. Esto era real. El tic-tac del reloj se aceleró aún más, casi inhumano. En un arranque de desesperación, miré el reloj en mis manos. Sus manecillas giraban tan rápido que parecían desaparecer en la rapidez del movimiento. ¿Por qué el tiempo se movía tan rápido? ¿Qué había hecho al tocar ese reloj? ¿Qué había desatado? De repente el aire se volvió denso, como si todo a mi alrededor estuviera siendo tragado por un agujero negro. La figura comenzó a disolverse, pero no de una forma natural. Se desintegraba lentamente, pero cada pedazo de su sombra caía al suelo, y lo que tocaba se volvía oscuro, vacío. Un vacío que me llamaba, que me invitaba a seguirlo. El reloj dejó de latir, y un silencio abrumador llenó el espacio. No podía oír nada, no podía ver nada, solo la oscuridad. Estaba de pie, en medio de un vacío interminable, sin una sola referencia a lo que era real y lo que no. Sentía la presión en mi pecho, como si el mundo entero estuviera aplastándome. No había salida, no había camino hacia la luz, solo la oscuridad. Y luego, una voz como un susurro lejano dijo: «No es el tiempo lo que te atrapa, Javier. Es lo que ocurre cuando ya no hay tiempo, cuando todo se detiene». El reloj en mis manos empezó a latir una vez más, pero esta vez el tic-tac no se escuchaba como un sonido. Lo sentía dentro de mí, como un pulso. El tiempo no existía, solo quedaba el ciclo, y yo estaba atrapado en él. En ese momento, entendí la terrible verdad. No estaba atrapado en un turno nocturno. No estaba atrapado en una rutina de trabajo interminable. Estaba atrapado en el tiempo mismo, en un ciclo eterno que se repetía sin fin. Cada vez que pensaba que podría escapar, el ciclo comenzaba de nuevo, trayéndome de vuelta a este mismo punto, a esta misma oscuridad, a este mismo reloj. Y en ese lugar solo había una constante: la espera. La espera eterna en la que el tiempo se deshace y todo queda atrapado en la misma repetición. Cuando la luz parpadeó una última vez, pude ver algo que no había notado antes. Un detalle pequeño, pero significativo. Las manecillas del reloj ya no se movían. Estaba completamente detenido. El ciclo nunca termina. Lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, en un hospital alejado del bullicio de la ciudad. Yo trabajaba como enfermero de turno nocturno. Una labor que, aunque cansada, nunca me pareció tan diferente a la rutina diaria. Pero esa noche fue distinta. Mi nombre es Andrés, y nunca olvidaré lo que viví en aquella oscuridad interminable. Eran las 11:30 p.m. cuando empecé mi turno. Como siempre, el hospital se encontraba en silencio absoluto, el tipo de silencio que solo se experimenta cuando el mundo parece detenerse. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y el aire acondicionado soplaba de manera regular. Todo estaba en orden. Bueno, casi todo. Algo en el ambiente me pareció diferente esa noche, como si el aire estuviera cargado de una presencia ajena. Pasaron las primeras horas sin problemas. Atendí a algunos pacientes, administré medicamentos y completé los registros. Era una noche común, pero cuando el reloj marcó la medianoche, algo cambió. Al pasar por el pasillo principal, sentí una leve corriente de aire frío que me erizó la piel. No era habitual. Nadie había abierto las ventanas, y las puertas del hospital permanecían cerradas. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe sordo,
proveniente de la última habitación de la ala oeste. No era un sonido normal. No era el sonido de una máquina o de una puerta al cerrarse. Sonaba como un leve susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara. Desde el extremo del pasillo, decidí investigar. Pensé que podía ser un paciente moviéndose o una máquina desajustada, algo que en este trabajo no es raro encontrar, pero al acercarme, algo en mi instinto me decía que no era algo común. Cuando llegué a la habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso no me sorprendió al principio. Después de todo, a veces los pacientes piden que les dejen la puerta abierta para sentirse más tranquilos, pero al empujarla ligeramente, la atmósfera dentro era completamente diferente. Era como si el aire estuviera más denso, más pesado. La luz de la lámpara de la mesita de noche parpadeaba de manera irregular, y el sonido del monitor cardíaco, que debería estar constante, apenas se oía. Miré hacia la cama, estaba vacía. Eso me desconcertó. El paciente de esa habitación, señor Valdés, un hombre mayor que estaba internado por un cuadro grave de neumonía, debería estar allí, conectado a su equipo de respiración asistida, pero no lo estaba. La cama estaba perfectamente hecha, como si nunca hubiera estado ocupada. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que el paciente se hubiera levantado, pero no encontré nada extraño. El hospital estaba en silencio, y yo era el único en ese pasillo. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me inquietaba, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir observado. Antes de salir de la habitación, me dirigí a la mesa de registros para verificar si había algún cambio en el estado de salud del paciente. Los papeles estaban allí, pero lo que me llamó la atención fue el último informe, que no correspondía al señor Valdés. Era de otra persona, de un paciente que no había estado registrado en ese turno. Paciente desconocido, habitación 212, condición crítica. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Había algo extraño en todo esto. Decidí salir de la habitación, pero en el momento en que me giré para cerrar la puerta, un susurro bajo y distante flotó en el aire. No pude comprender las palabras, pero pude sentir su proximidad, como si vinieran de algún rincón oscuro de la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda, y entonces algo en el pasillo me hizo detenerme. Una figura al final del corredor, apenas visible, estaba de espaldas a mí, mirando hacia una de las ventanas del hospital. Sin pensarlo, tomé una respiración profunda y me acerqué, tratando de ser lo más discreto posible, pero cuando estaba a unos metros de ella, la figura desapareció. No pude creer lo que vi. La figura no caminó hacia ninguna parte, simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. No era un sueño, lo sé con certeza. El frío que aún sentía en mi piel, el silencio absoluto, todo me decía que algo extraño estaba ocurriendo. Mi mente daba vueltas, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. No podía ser real, me repetía una y otra vez. Era la oscuridad, el cansancio, la fatiga mental jugando trucos con mis sentidos. No había más explicación. Pero aún así, algo me impulsó a seguir adelante. Mi curiosidad, o quizás el instinto de querer encontrar respuestas, me llevó nuevamente al pasillo donde había visto aquella figura. El hospital seguía envuelto en su silencio, y la sensación de frío persistía. Al caminar con pasos lentos y medidos, me di cuenta de que la figura había desaparecido por completo. El pasillo, que antes parecía tan largo y vacío, ahora parecía aún más estrecho, como si la oscuridad se hubiera cerrado sobre mí. Sin embargo, mi razón seguía luchando por encontrar una explicación lógica, pero conforme avanzaba me di cuenta de algo. Las luces del hospital, esas que normalmente parpadean de vez en cuando, ahora parpadeaban a un ritmo inusual, un parpadeo irregular, casi como si respondieran a una señal. Decidí dirigirme a la sala de descanso para despejar mi mente, pero al girar en la esquina, una sensación de presión me hizo detenerme en seco. Me sentía observado de nuevo, como si todo el hospital estuviera en silencio solo para escucharme respirar. Cuando miré hacia la sala de descanso, algo extraño ocurrió. A través de la ventana de la sala, vi una silueta en la esquina de pie mirando hacia mí. Sin pensarlo, me acerqué a la ventana, pero no había nadie allí. Mi pulso se aceleró. El sudor frío comenzó a empaparme la espalda. Algo no estaba bien. La sensación de no estar solo se intensificó,
y decidí revisar las cámaras de seguridad. Pensé que ver las grabaciones me ayudaría a calmar mis nervios. Si alguien o algo había entrado al hospital sin que yo me diera cuenta, las cámaras lo registrarían. Entré en la pequeña oficina donde se monitoreaban las cámaras y me senté frente a la pantalla. Las imágenes se sucedían rápidamente, grabaciones de las áreas comunes, las habitaciones de los pacientes y los pasillos vacíos. Pero cuando pasé a las grabaciones del pasillo de la unidad de cuidados intensivos, algo me detuvo. La figura apareció en la pantalla, tan clara como si la estuviera viendo en persona. Estaba de pie en el extremo del pasillo, observando hacia la cámara, con una sonrisa vaga en el rostro. No era una persona que reconociera. La figura era demasiado alta, con una postura extrañamente rígida. Me quedé paralizado, los ojos clavados en la pantalla. Sin embargo, cuando intenté retroceder el video para verlo mejor, las imágenes se distorsionaron. El color comenzó a oscurecerse ya, distorsionarse hasta volverse completamente negro. Luego de unos segundos, el monitor se apagó completamente. Traté de encenderlo de nuevo, pero no respondía. El temor comenzó a apoderarse de mí. En mi intento por tranquilizarme, traté de recordar que todo esto podría ser un mal sueño, o que mi mente jugaba trucos debido a la fatiga, pero el eco de los susurros empezó a regresar, y esta vez parecía provenir de todas partes. Me levanté rápidamente y salí de la oficina, decidido a encontrar alguna explicación, a convencerme de que todo esto era producto de mi imaginación. Pero cuando salí al pasillo nuevamente, algo me detuvo en seco. La puerta de la habitación 210 estaba abierta, la misma habitación en la que hace unas horas el paciente había desaparecido. Me acerqué lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Al entrar, la luz parpadeó una vez más y entonces lo vi. Un pequeño papel arrugado sobre la mesa, como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente. Al levantarlo, las palabras escritas en él fueron lo último que esperaba ver. No estamos solos. Mi mano tembló mientras sostenía el pequeño pedazo de papel. Las palabras, escritas a mano con una tinta que no parecía ser de ningún bolígrafo común, me helaron la sangre. No estamos solos. La letra era ilegible en su mayor parte, como si hubiera sido escrita apresuradamente, pero las palabras eran claras, inconfundibles. ¿Quién las había dejado allí? ¿Y por qué? Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía, tan vacía como siempre. La cama sin ocupante, los monitores apagados. Las sombras parecían moverse de manera extraña en las esquinas, como si tuvieran vida propia. Mi respiración se aceleró y, aunque sabía que debía mantener la calma, el miedo me nublaba la razón. Me acerqué al escritorio donde el papel había estado y observé el área. Nada más parecía fuera de lugar, pero no podía quitarme la sensación de que alguien había estado observándome desde las sombras. De repente, el sonido del monitor cardíaco comenzó a sonar, y el retumbar del aparato me sacó de mis pensamientos. Pero no provenía de la habitación 210. Era del pasillo, al final del corredor. El monitor se encendió con un pitido bajo y constante, como si alguien hubiera conectado un dispositivo en ese preciso momento. A medida que el sonido aumentaba en intensidad, me sentí obligado a ir hacia allí, aunque mi cuerpo se resistía a dar un paso más. El pasillo que antes estaba vacío, ahora parecía aún más oscuro y opresivo. El pitido del monitor resonaba en cada pared, en cada rincón. Me forcé a caminar hacia el origen del sonido, pero cuanto más me acercaba, más difícil se me hacía respirar. Algo no estaba bien. Algo estaba mal y era imposible ignorarlo. Cuando llegué a la fuente del sonido, la escena que encontré me dejó helado. El monitor estaba allí, en una habitación vacía, con la pantalla parpadeando y el pitido constante que llenaba el aire. Lo que era aún más aterrador era que la habitación estaba vacía. No había pacientes, no había médicos ni enfermeros. No había nadie. El monitor funcionaba, pero no había ninguna razón lógica para que estuviera encendido. Decidí apagar el dispositivo, pero cuando intenté desconectarlo, una fuerza invisible me detuvo. Fue como si una mano invisible me empujara hacia atrás, como si el hospital no quisiera que tocara nada más. Y en ese instante, el susurro volvió. No provenía de las paredes, ni del pasillo. Esta vez parecía venir de dentro de mi mente, una voz suave pero insistente, como un eco que retumbaba en mi cabeza.
Las palabras eran claras esta vez, y las escuché con una precisión aterradora. «Estás en el lugar equivocado». La figura volvió a aparecer, pero esta vez no estaba al final del pasillo ni en las sombras. Estaba justo frente a mí, observándome fijamente con sus ojos vacíos. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado. No podía gritar, no podía correr, solo podía mirar. La figura comenzó a acercarse lentamente, sus pasos resonando con un eco profundo, como si el tiempo y el espacio se desmoronaran con cada uno de sus movimientos. Cada vez que la figura avanzaba, sentía como si el aire se volviera más espeso, más denso. Estaba completamente atrapado y sabía que no podía escapar. De repente, la luz se apagó. Todo quedó a oscuras y el susurro en mi mente creció hasta convertirse en un grito ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza, pero la oscuridad no me dejaba ver nada. Solo el sonido de la respiración pesada y el eco de mis propios pasos. En la negrura total, la figura apareció una vez más, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, otras sombras comenzaron a tomar forma, como si el hospital entero estuviera cobrando vida, como si estuviera rodeado por algo más que solo oscuridad. Algo más antiguo, más sombrío. Pero antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad se tragó todo. No supe si estaba dormido, si había caído en un sueño profundo, o si simplemente había desaparecido de la realidad por completo. Cuando desperté, me encontraba en la sala de descanso, con la luz brillante sobre mi rostro. Todo parecía normal, pero había algo que no podía olvidar. Las palabras en el papel, la figura en el pasillo, los susurros en mi mente. Algo me decía que no era solo un sueño. Algo me decía que, de alguna manera, algo seguía allí, esperando en la oscuridad del hospital, para llevarme a ese lugar equivocado una vez más. Mi nombre es Ernesto Martínez y lo que estoy a punto de contarles me persigue aún hoy, muchos años después de haberlo vivido. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Trabajo en el turno nocturno de seguridad de un viejo edificio industrial en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre ha tenido una atmósfera extraña, pero nunca imaginé que esa atmósfera llegaría a consumirme de la forma en que lo hizo. Al principio mi trabajo era sencillo. Pasaba mis noches vigilando el lugar, caminando por pasillos vacíos, revisando que todo estuviera en orden, nada que no pudiera manejar. La monotonía de la noche me hacía sentir como un espectador en una película. Todo estaba oscuro, callado, y las luces de emergencia parpadeaban con un zumbido que me acompañaba durante las horas solitarias. Una noche de octubre, cuando ya llevaba varios meses trabajando allí, algo cambió. Aquella noche, como todas las anteriores, entré al edificio alrededor de las 10 p.m. y comencé mi recorrido habitual. La primera ronda siempre es la misma. Reviso el vestíbulo. Paso por los pasillos principales y luego bajo al sótano. Algo que nunca había dejado de sorprenderme era lo extraña que se sentía esa parte del edificio. Un aire pesado, como si estuviera siendo observado, pero nunca me atrevía a pensar que algo más pudiera estar allí conmigo. Esa noche, sin embargo, había algo diferente. Empecé a escuchar un sonido extraño, como si algo se arrastrara por el piso. Pensé que tal vez era un ratón o algún otro animal metido entre las paredes, pero el sonido se repitió una y otra vez. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Mi reloj marcaba la medianoche cuando decidí ir al área más oscura del edificio, un pasillo largo que llevaba a la zona de almacenamiento. Las luces aquí siempre parpadeaban, y había un extraño frío en el aire, algo que me ponía los pelos de punta. Caminé lentamente con la linterna apuntando al suelo, cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí antes de verlo. Un deslizamiento leve en el suelo, como si algo estuviera deslizándose detrás de mí, me hizo girar rápidamente. Por un momento estuve seguro de que alguien me había seguido, pero cuando me di la vuelta, la oscuridad estaba tan espesa que ni siquiera podía distinguir si realmente había algo allí. No había nada, ni siquiera una sombra. Decidí seguir caminando, pero el sonido continuaba, y ahora parecía más cercano. Me sentía nervioso, como si un instinto primitivo me estuviera advirtiendo de un peligro. El aire se volvía más denso a cada paso que daba,
Al llegar al final del pasillo decidí detenerme, respirar profundamente y asegurarme de que todo estaba en orden. Miré hacia atrás pero no había nada, solo el eco de mis propios pasos. Fue entonces cuando lo vi, un movimiento rápido, apenas perceptible, en una de las puertas del extremo del pasillo. Una sombra que se deslizaba hacia un rincón, un destello fugaz. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. ¿Qué podía ser? ¿Un animal? ¿O una de las personas que a veces se colaban en el edificio? Me acerqué lentamente, con la linterna apuntando hacia el rincón donde había visto el movimiento. Cuando llegué a la puerta, la empujé suavemente, esperando encontrar a alguien. Pero, al abrirla, no había nada. Solo un cuarto vacío. Solo las cajas de almacenamiento apiladas contra las paredes, tal como las había dejado antes de comenzar mi ronda. Pensé que había sido una ilusión, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero el sonido seguía allí. Más fuerte ahora. Un arrastre constante, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo, acercándose lentamente. Miré alrededor buscando una explicación lógica, pero el sonido provenía del pasillo detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando mi linterna, pero solo encontré la oscuridad. La linterna parpadeó, y por un segundo se apagó por completo. El frío que sentí en ese momento fue abrumador, casi paralizante. La linterna se encendió de nuevo, pero ya no podía ignorar la sensación de que algo estaba esperando allí, en la penumbra. En ese instante algo me tocó la pierna. Un roce suave, pero claramente real. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, sin pensarlo, grité. Pero lo que me sorprendió fue que nadie respondió. Estaba solo, desesperado. Caminé rápidamente hacia la salida, pasando por las puertas del edificio con las luces apagadas. El sonido continuó, pero ahora parecía seguirme, como si estuviera rodeado de sombras, como si la oscuridad misma se hubiera vuelto tangible. Finalmente, logré salir al aire libre. Pero lo que vi cuando me giré para mirar el edificio me dejó sin aliento. En la ventana de la oficina del segundo piso, vi una figura. No estaba seguro de lo que veía, pero algo en mi interior me decía que no era humano. No pude distinguir sus rasgos, solo una silueta borrosa, casi etérea, observándome. La puerta principal del edificio se cerró con un estruendo y me encontré a mí mismo temblando. Ya no quería saber lo que estaba pasando allí. Mi turno se había convertido en algo mucho más que un simple trabajo nocturno. Había algo en ese edificio, algo que no podía ver ni entender, pero sabía que me estaba observando. Esa noche, no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas a lo que había sucedido en el edificio, pero, al mismo tiempo, me sentía atrapado en la idea de regresar. Había algo en ese lugar que me llamaba, una necesidad inexplicable de entender lo que había sucedido. Lo que más me perturbaba era la figura que había visto en la ventana, esa silueta inquietante que no parecía humana. ¿Era solo mi mente jugando trucos? O, peor aún, había algo en ese edificio que nunca debía haber descubierto. El reloj avanzaba rápidamente y sentí una extraña sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo y yo, de alguna manera, estuviera destinado a volver a enfrentarme a lo que había visto. Decidí que debía regresar esa misma noche, pero con una estrategia diferente. Cuando llegué al edificio, la oscuridad me recibió como un manto pesado. El aire, frío como un suspiro, me envolvía y me recordaba que, aunque el lugar estuviera desierto, algo seguía allí. La puerta principal se cerró con un golpeteo sordo detrás de mí, y la sensación de ser observado regresó, tan palpable que casi podía oírlo. Tomé la linterna, pero esta vez decidí no seguir el recorrido usual. Me dirigí hacia el segundo piso, hacia la oficina que había sido testigo de la silueta que vi la noche anterior. Necesitaba saber qué había en ese lugar, lo que estaba oculto a simple vista. Mientras subía las escaleras noté que los pasos eran más ruidosos de lo habitual. Cada escalón resonaba con un eco que hacía que el silencio fuera aún más denso, más inquietante. Al llegar al pasillo del segundo piso, un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Las luces de emergencia parpadeaban,
iluminando a duras penas el camino que tenía frente a mí. No había sonido alguno, pero sentía que algo me observaba desde las sombras. Esa misma sensación que me había invadido la noche pasada, como si la oscuridad tuviera vida propia. Llegué a la oficina y con una mano temblorosa abrí la puerta. Al principio no vi nada. El cuarto estaba vacío, igual que la última vez, pero el aire estaba denso, como si hubiera algo, un peso invisible, que lo hacía más difícil de respirar. Avancé hacia la ventana, el mismo lugar donde había visto la figura la noche anterior. Miré hacia afuera, esperando encontrar la misma visión, pero por un instante no había nada. La calle estaba vacía, no había luces, no había movimiento, solo el eco de mis propios pensamientos. Cuando estaba a punto de girarme, algo me hizo detenerme. Un susurro, leve, apenas perceptible, llegó hasta mis oídos. Era como si alguien estuviera respirando cerca de mí, pero no había nadie. El frío se intensificó de repente, y una presencia comenzó a manifestarse detrás de mí. Mi cuerpo se tensó. No podía moverme. Todo mi ser me decía que debía girarme, que debía huir, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me estuviera sujetando, obligándome a quedarme allí. Finalmente logré girarme, y la vi. La figura que había observado desde la ventana estaba frente a mí, pero ahora estaba mucho más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos, eran profundos, oscuros como la misma noche. No había rostro, solo la sombra de una presencia que parecía estar formada por la oscuridad misma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un miedo primitivo que no sabía de dónde venía. Quería gritar, pero no podía. La figura comenzó a moverse lentamente, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Cada paso hacia mí era acompañado por un sonido sordo, como el arrastre de algo pesado. La temperatura descendió aún más, y sentí como mis manos comenzaban a temblar sin control. Pero en ese momento, lo que más me sorprendió fue la sensación de que la figura no estaba buscando atacarme. No tenía intención de acercarse para hacerme daño. No, su objetivo era mucho más perturbador. Estaba allí para hacerme enfrentar mi propio miedo. Me sentí atrapado en un juego macabro, en el que yo era tanto el espectador como la víctima. No podía apartar la mirada, no podía moverme. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero cuando la figura estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo, como si me estuviera evaluando. ¿Qué quería? En ese instante la figura dejó de avanzar, y el aire se volvió pesado, como si todo el edificio hubiera dejado de respirar. Era como si el espacio entero estuviera esperando algo. Fue entonces cuando de repente, la figura levantó su mano, señalando hacia el fondo de la oficina, hacia una vieja puerta que nunca había notado antes. Mi instinto me dijo que no debía ir hacia allí, que debía huir. Pero algo en mí, algo mucho más profundo, me impulsó a avanzar. Sentí que si no lo hacía, la figura no me dejaría en paz. Avancé lentamente con la respiración entrecortada hasta llegar a la puerta. Al abrirla, el aire en el interior se volvió aún más denso, y lo primero que vi fue un espejo antiguo, una gran superficie plateada que reflejaba no solo mi imagen, sino algo más. Algo oscuro y distorsionado que no podía comprender. El reflejo que vi allí no era el mío, era una versión distorsionada, como si algo hubiera tomado mi lugar. De repente el frío volvió a golpearme con fuerza, y un susurro volvió a llenar la habitación, un susurro que decía: ¿te atreves a mirar más allá de lo que puedes ver? Mi mente se nubló en ese instante. El susurro se metió bajo mi piel, recorriendo cada rincón de mis pensamientos como una corriente fría que no dejaba espacio para la lógica. La imagen en el espejo me cautivaba, y aunque sabía que no debía mirarla más, no pude apartar la vista. La figura reflejada no era simplemente una distorsión, sino algo más profundo, algo que parecía estar observándome, esperando una reacción. Mis manos temblaban, pero algo dentro de mí me instaba a acercarme más, como si el espejo me estuviera llamando. Pasé un paso más cerca, casi hipnotizado por esa silueta, por esa sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento era solo un preludio, un paso hacia lo que realmente estaba sucediendo. La figura reflejada se movió, y ese movimiento no correspondía a mis propios gestos. Era como si una segunda versión de mí estuviera allí, un ser que se burlaba de mí desde la superficie del vidrio. Sentí un mareo intenso, como si todo a mi alrededor comenzara a desvanecerse, como si el tiempo mismo comenzara a disolverse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo comenzó a ahogarme.
No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que si no hacía lo correcto, todo podría perderse para siempre. Con un esfuerzo monumental, aparté la mirada del espejo, y fue entonces cuando un frío más profundo me envolvió. La figura del pasillo había desaparecido, pero el aire seguía cargado, y la sensación de estar observado no se iba. En un impulso de desesperación, decidí salir de la oficina y cerrar la puerta detrás de mí, pero al hacerlo, escuché algo, un golpe sordo, no en el suelo, sino dentro del mismo edificio, como si algo hubiera caído en las sombras. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No había nadie más en el edificio. No debería haber habido nadie. Era imposible. Me apresuré hacia el pasillo, intentando mantener la calma, pero mis pasos resonaban fuerte, demasiado fuertes en el vacío de esa noche interminable. Y entonces lo vi. Una figura se encontraba a lo lejos, de pie al final del pasillo. No estaba completamente definida, como si fuera parte de la oscuridad misma. Algo dentro de mí me decía que debía ir hacia ella, pero el miedo me paralizaba. Me sentía atrapado, incapaz de escapar o de comprender lo que estaba sucediendo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus pasos flotando en la penumbra. Cada vez que se acercaba, el frío aumentaba y el aire se volvía más espeso, más pesado. Lo único que podía escuchar era el latido de mi corazón en mis oídos, un ruido ensordecedor que me impedía pensar claramente. Finalmente, estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro, aunque no con claridad. Solo sombras, solo algo oscuro que me miraba fijamente. En ese instante, una sensación de terror profundo me recorrió. Mi mente trataba de entender lo que veía, pero algo me decía que no debía hacerlo. Era como si algo antiguo y oscuro estuviera despertando, algo que había estado esperando desde mucho antes de que yo llegara allí. La figura extendió una mano, no hacia mí, sino hacia el aire mismo, como si intentara alcanzar algo que estaba más allá de mi comprensión. De repente, un grito sordo resonó a través de las paredes del edificio, no como un sonido físico, sino como si viniera de las profundidades del lugar, como si el edificio mismo estuviera vibrando con algo desconocido, algo que no debía ser desenterrado. El pánico me invadió con tal fuerza que no pude soportarlo más. Corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás. Solo quería salir de allí, salir de esa pesadilla, y cuando llegué a la salida, me lancé hacia la puerta. La sensación de estar siendo perseguido no se desvaneció hasta que estuve fuera del edificio, a la luz de la calle. Respirando con dificultad, miré hacia atrás, hacia el oscuro contorno del edificio. No podía dejar de preguntarme, ¿qué era eso que había visto? ¿Qué había desenterrado al abrir esa puerta? Esa noche, al regresar a casa, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. Sabía que algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar ni comprender. Lo que vi, lo que sentí, no estaba en mi mente. Había algo en ese lugar, algo atrapado, que ahora parecía estar buscando algo más. No sé si alguna vez volveré a ese edificio. No sé si las respuestas que busqué alguna vez aparecerán, pero lo que vi esa noche, lo que sentí en mi piel, me acompañará mientras siga respirando. Porque a veces, cuando te enfrentas a la oscuridad, no encuentras respuestas, sino más preguntas. Y esas preguntas, en el silencio de la noche, son lo único que te queda.